El proyecto Victoria es un proyecto de investigación que estudia las identidades culturales y artísticas de diferentes regiones del mundo a través de entrevistas con migrantes llegados a la ciudad de Salamanca. Con ello pretendemos dar a conocer la riqueza de la diversidad cultural y también los numerosos puntos en común que unen a los pueblos del mundo. Nos gustaría que este proyecto fuera una herramienta más al servicio de la lucha contra el racismo y la xenofobia. Nuestro proyecto parte de dos momentos fundamentales o básicos. Por una parte, entre 2018 y 2019, estuve impartiendo clases de Historia del Arte en el grado de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, y preparando las lecciones me di cuenta de que la historia del arte está llena de manifestaciones artísticas que son el resultado de la convivencia, del encuentro entre distintos pueblos, y muchas veces además muy distantes entre sí. Por otra parte, en 2019 se celebró el quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo, que fue capitaneada por Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Aquella expedición partió de un puerto de la provincia de Cádiz con 5 naves que atravesaron el Atlántico y bordearon la Patagonia por el sur hasta llegar a Asia. Desde allí volvieron a casa. Somos conscientes de la clara connotación colonialista que tuvo aquel viaje y también de las graves repercusiones que tuvo aquella expedición para muchos pueblos indígenas. Sin embargo, en Proyecto Victoria nos hemos querido desvincular de esa lectura y de esa imagen colonialista que tradicionalmente se ha hecho de este viaje y hemos querido darle una vuelta de tuerca. Por lo tanto, hemos querido centrarnos en las nuevas interferencias que dieron lugar a nuevas aportaciones que quedaron reflejados en las creaciones artísticas, y también, por otra parte, pues hemos querido dar importancia, fijarnos realmente en la potencialidad creadora que tienen pueblos que, por muy distantes que estén entre sí, se llegan a encontrar y llegan a entenderse. De aquellas 5 naves que emprendieron aquel viaje, Victoria fue la única que volvió. Y 500 años más tarde, hemos querido ver en nuestro proyecto una oportunidad para que aquella nave zarpara de nuevo, pero esta vez no con aquella idea supremacista propia de su época, sino esta vez buscando celebrar la diversidad y promover la convivencia y el encuentro entre pueblos. Nuestro proyecto empezó con un equipo de 27 voluntarios, alumnos del grado de Historia del Arte y del máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Salamanca, y desde el principio nos organizamos en equipos de trabajo y fue así como pudimos sacar adelante el proyecto. Encontramos la justificación a nuestro proyecto en uno de los tantos comunicados de la ONU, en el que se dice que las migraciones y también la convivencia entre diferentes culturas es uno de los retos del siglo XXI, dado que esos contactos entre pueblos han sido la clave para crear o para que hayan surgido muchas de las identidades de diferentes pueblos del mundo. Hemos creído que la historia del arte puede ser un punto de apoyo muy importante en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Por lo tanto, lo que hacemos o lo que hemos hecho ha sido buscar tanto los rasgos propios de cada cultura como todos aquellos puntos en común que unen unas con otras. Los objetivos generales del proyecto Victoria son combatir el racismo y la xenofobia, conocer y poner en valor las diferentes culturas y las conexiones existentes entre ellas, avanzar en la línea de investigación social en la historia del arte, poner en valor la utilidad de la historia del arte como herramienta de cambio social, romper con el discurso colonialista de la historia del arte y, por último, dar a conocer el trabajo de algunas entidades dedicadas a ayudar a migrantes. El primer paso fue ponernos en contacto con las asociaciones CEPAIN y Salamanca Acoge, fundamentales para la integración de migrantes en la ciudad de Salamanca, y con los alumnos de la Universidad de Salamanca. A estos últimos queríamos darles la oportunidad de salir del discurso académico y eurocéntrico de las clases teóricas y aportarles una experiencia de trabajo de campo que les acercase a nuevas perspectivas de futuro.
Empezamos a reunirnos en septiembre de 2019 para planificar el desarrollo del proyecto, en el que estuvimos trabajando entre octubre y enero de 2020. Una de las primeras actividades fue crear el logo para el proyecto. Recuperamos la idea del barco, pero con la imagen en mente de que es una de las formas más antiguas de viajar y por lo tanto de encuentro entre culturas. Una vez nos organizamos y coordinamos con las asociaciones, pudimos ponernos a trabajar. La primera fase fueron sesiones de campo donde conversamos con migrantes sobre diversas manifestaciones artísticas que fueron desde las artes plásticas hasta la música, incluyendo arquitectura, tradiciones y gastronomía. Trabajamos con 5 grupos de migrantes organizados por países o por zonas geográficas del mundo. La primera sesión que tuvimos fue con migrantes de Marruecos, la segunda de Turquía. En la tercera hubo migrantes de Europa del Este, Ucrania y Georgia. La cuarta con personas procedentes de África subsahariana, concretamente de Ghana y Guinea-Conakry. La última con representantes de 3 países del área del Caribe, Honduras, Nicaragua y Colombia. En todas las reuniones nos trajeron un plato típico de su país cocinado por ellos. Así empezamos las sesiones aprendiendo de su gastronomía y compartiendo la comida, que siempre ha sido la mejor forma de entenderse y empezar con buen pie cualquier conversación. Ya contábamos con que Internet sería una herramienta súper importante a la hora de dar a conocer nuestro trabajo. Pero lo que sí que nos dimos cuenta durante las sesiones de campo era que los migrantes recurrían una y otra vez a Google y a YouTube para mostrarnos pequeños pedazos de sus vidas y de sus recuerdos. Y eso lo quisimos reflejar a través de una serie de fotografías de la exposición, centradas específicamente en los móviles. Desde el primer momento quisimos que nuestro trabajo llegase al mayor número de personas posibles por el tema de que uno de nuestros objetivos era concienciar en contra del racismo y la xenofobia. Por ello, elaboramos un plan de difusión a través de redes sociales centrándonos en Facebook, Instagram y Twitter. Facebook lo usamos como una página donde reflejamos nuestro trabajo diario a modo de cuaderno de campo. Allí relatamos nuestros encuentros tanto con los migrantes como con los voluntarios y cómo íbamos desarrollando nuestra investigación. Twitter también lo usamos para relatar específicamente las sesiones a través de los hilos y también para dar altavoz a las otras redes sociales. Por último, Instagram lo usamos en 2 líneas. Por un lado, las historias las usamos para reflejar los encuentros cuando tenían lugar y por el otro, decidimos que la timeline fuera una especie de exposición permanente de las fotografías que íbamos a mostrar en la exposición física, de forma que cualquiera que quisiera volver a verlas siempre pudiera acceder a ellas. La segunda fase de nuestro proyecto, tras las sesiones de campo, fue analizar todas las notas que nuestros voluntarios habían ido tomando de cara a buscar paralelos y desarrollar la exposición. Por último, bajo el nombre de Proyecto Victoria, un viaje cultural de ida y vuelta, realizamos una exposición fotográfica en la Facultad de Geografía e Historia de la USAL, donde mostramos todo nuestro trabajo y las conclusiones del proyecto. La riqueza de todo intercambio cultural está en que sea algo que se produzca en ambas direcciones, y por ello consideramos fundamental mostrar a nuestra ciudad todo lo que habíamos recopilado. La exposición fue posible gracias a la financiación del Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes de la Universidad de Salamanca y estuvo abierta al público entre el 17 y el 30 del pasado mes de enero en la Facultad de Geografía e Historia de la USAL. El espacio expositivo estaba dividido en 2 plantas, correspondientes a los pisos 0 y -1 del edificio. Son 2 espacios diáfanos a la entrada de la facultad que sirven como hall y pasillo, respectivamente. La separación física de los 2 pisos suponía un gran reto a la hora de articular un discurso expositivo único, pero también nos ofrecía la gran oportunidad de trabajar con un espacio que permitía contraponer ideas y crear un juego narrativo más dinámico y llamativo. La primera línea de la exposición fue el reflejo de las sesiones con migrantes. Aquí tratamos de ser lo más fieles posibles a sus palabras y redactar la información tal y como nos la dieron, sin añadidos propios para alejarnos así de una visión eurocéntrica. Esta sección estaba pensada para reflejar la diversidad y particularidad de cada grupo,
aquello que los hace distintos y característicos. Seguimos el mismo esquema que planteamos a la hora de realizar las entrevistas, agrupando la información por temas como arquitectura, música, gastronomía y artes plásticas, referidas a pintura y escultura principalmente. El formato que elegimos para plasmar los textos fue el barco de papel, siguiendo la línea estética en torno a la náutica del proyecto, pero buscando también volver a la inocencia, a la imagen de un niño que quiere descubrir el mundo. Cada sesión y país o grupo de países estaba reflejada en un barco, por lo tanto había 5 barcos a los que añadimos otro más que representaba a España. Sobre él no pusimos textos ni imágenes para invitar a los visitantes de la exposición a que fueran ellos quienes escribieran aspectos de la cultura española sobre este barco. Así, España se convertía en un país objeto de estudio, igualándolo con los demás, y convertíamos al espectador pasivo en participante. De esta forma, queríamos enriquecer la exposición con sus testimonios y darle un carácter colectivo y en continua construcción. En el segundo panel buscamos reflejar lo que nos une, los elementos comunes que habíamos encontrado al procesar toda la información, tanto entre los grupos entrevistados como fuera de ellos. Aquí añadimos también el uso de códigos QR escaneables con el teléfono móvil, para poder incluir vídeos y música. El elemento que más llamó la atención del público fue la elección que hicimos a la hora de plasmar mapas del mundo en nuestra exposición. Consideramos que era fundamental que hubiera un reflejo del lugar físico pero sin fronteras ni prejuicios. Por ello, descartamos desde el primer momento el mapa que usa el meridiano de Greenwich como centro y buscamos uno en el que ningún país se quedase como el centro del mundo. En este caso, era el océano el punto en torno al que se articula todo el territorio. Quisimos verlo como una propuesta para un mundo donde todos somos un poco más iguales. Proyectamos toda la exposición mediante diseño gráfico que nos sirvió para visualizar el espacio y para el posterior montaje. Uno de los pilares fundamentales de la exposición fue su carácter inclusivo, en el que las personas con discapacidad física pudieron acceder igual que cualquier otra a la muestra. Por ello, el espacio y su recorrido se diseñaron para que fuesen totalmente accesibles. Contamos con el asesoramiento de una compañera con discapacidad física para establecer las mejores pautas a seguir a la hora de plantear la exposición. Por ello, planteamos la altura de los textos y de las imágenes para que pudiesen leerse cómodamente tanto por una persona en silla de ruedas como por una persona en pie, de manera que hubo que reducir la altura canónica de los textos y de las imágenes. Incluimos señalizaciones que indicaban el recorrido a seguir para utilizar el ascensor. Otro de los problemas que nos encontramos fue la cantidad de residuos de un solo uso generado normalmente por exposiciones temporales como la nuestra. Por ello quisimos emplear la mayor cantidad posible de materiales reutilizados o reciclables para mostrar el contenido. Principalmente se trató de cartones y papel reciclado que sustituyeron los vinilos habituales. Con esto no solo reducimos el impacto, sino que también los costes. También optamos por el producto de cercanía a la hora de realizar la impresión de fotografía y texto. Apostamos por empresas locales de la ciudad de Salamanca. Desde que empezamos a organizar la exposición tuvimos claro que uno de nuestros principios sería involucrar a los migrantes también en esta parte del proyecto. De este modo, les hemos transmitido la importancia de sus testimonios y de la colaboración que han hecho con nosotros. Para agradecerles la hospitalidad que tuvieron con nosotros al recibirnos con una muestra de su gastronomía, organizamos un encuentro con ellos para poder hacerles una visita guiada a la exposición y terminamos con un almuerzo a base de algunos de los platos más representativos de nuestra propia gastronomía, preparados por nosotros, como salmorejo, pan con aceite, tortilla de patatas. Queremos terminar esta presentación recordando el compromiso que los estudiosos y docentes de la cultura debemos asumir con los grandes retos de nuestra sociedad actual, poniendo nuestro trabajo al servicio de mejorarla. Muchas gracias por su atención.